Bueno, muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar a mi compañero Alirio, que ya se fue, a Diego Cancino, a Alejandro Mantilla, a Jorge Aponte, a Manuel Eduardo López y a cada una de las compañeras y compañeros estudiantes de esta universidad, que es una universidad emblemática para la educación, para la pedagogía, para la docencia. Digamos que si algo diferencia al profesional universitario del maestro es la pedagogía. Es algo de una importancia enorme. Entonces, a esta comunidad, a este equipo, a esta iniciativa del Frente Amplio por la Educación, queremos presentarle un saludo también a nombre de un Comité Nacional por la Defensa de la Educación Pública que viene funcionando desde hace aproximadamente alrededor de unos 6 meses, con motivo de la propuesta que hizo la ministra de Educación sobre la pérdida de la autonomía universitaria, para lo cual se creó la Ley 1740 y tomó como disculpa, como argumento para agredir a la autonomía universitaria, la crisis de la Universidad de San Martín. A raíz de esa acción del Gobierno Nacional, constituimos el Comité Nacional por la Defensa de la Educación en Colombia. Y hemos venido trabajando. En días pasados citamos a la ministra de Educación. Hacía muchos años no se le daba un debate sobre las políticas educativas en Colombia a la ministra de Educación, y logramos, en medio del paro nacional de FECODE, hacer un debate sobre estos temas de la educación que son de una importancia enorme. Empiezo por decir entonces que mezclar derecho y mercado es una mezcla incompatible y explosiva. Y lo que se ha pretendido en los últimos años, en esta era que se llama neoliberal, que ya tiene cerca de 30 años de estarse aplicando en Colombia, pero mucho más en América Latina, esa mezcla derecho-mercado la comenzó a plantear con fuerza Pinochet, Margaret Thatcher. Y es que pretenden que el derecho sea convertido en mercancía. Esa es la esencia del neoliberalismo, es que los derechos de los seres humanos los convirtieron en oportunidad de negocio. Y entonces la salud, la educación, el agua potable, la vejez, la seguridad social, el trabajo, todo se convirtió en mercancía, todo se convirtió en oportunidad de negocio. Y han aflorado conceptos que nosotros a veces sin darnos cuenta los manejamos, los decimos, los utilizamos. Capital humano, capital social, capital ya incluso hasta cultural. O sea, todo en función del capital. Entonces hay que formar a un ser humano, pero en función del capital. No es ni en función de la sociedad, no es ni en función del ser humano, no es ni en función del humanismo, no, es en función del capital. Y toda esa concepción mercantilista se ha apoderado de las escuelas y de la educación. Entonces nosotros románticamente decimos que la educación es un proceso permanente, continuo de los seres humanos en la búsqueda de la formación integral, es decir,
del desarrollo de sus potencialidades, de sus capacidades intelectuales, corporales, espirituales, afectivas, cognitivas, en donde aspiramos que lo más desarrollado del conocimiento científico y humanístico esté presente. Eso, en manos del capitalismo mercantilista, termina siendo convertida la educación en una simple instrucción instrumental que habilita, que vuelve competente a unas personas. Y la escuela, la universidad, el colegio, que es el sitio que la humanidad, que la sociedad le confía la formación de sus ciudadanos, se ha convertido o pretenden convertirla en una inmensa fábrica de construcción de mano de obra barata y semicalificada. Estamos asistiendo en ese escenario y hoy, cuando uno le hace el análisis a la política educativa, termina por encontrar que todo apunta a ello, que todo apunta a que la educación se coloque al servicio del mercado. Le hemos dicho a la ministra de Educación en estos debates que hemos realizado, ¿por qué el gobierno se empeña en darle a la educación pública toda la desventaja del mundo? ¿Por qué se le niega? Porque si uno va a hablar de educación tiene que hablar de varios temas de la educación. Uno, la calidad. Dos, la cobertura. Tres, la infraestructura. Cuatro, los contenidos. Y si uno repasa todos esos ítems, son más ítems, va uno encontrando cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay 1,5 millones de niños de 3 y 4 años que no están en la educación preescolar? ¿Eso qué explicación tiene? Pero sí aparece un programa que se llama De Cero a Siempre, o que se llama Educación Inicial. Y se gastan cualquier cantidad de millones de pesos en esos programas. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo no aparece nada para ese 1,5 millones de niños de 3 y 4 años que, si accedieran a la educación en un momento tan importante de su vida, de su primera vida, tendrían mejores posibilidades de desarrollo durante el transcurso de su educación primaria, básica y superior. ¿Pero qué significa darle a los niños el derecho a una educación de preescolar? Que 1,5 millones de niños significa construir 75,000 aulas, 75,000 escuelas, por decir de alguna forma, instituciones educativas. Significaría vincular nuevos 75,000 maestros en el preescolar, porque una madre comunitaria a quienes hemos respaldado, yo provengo del mundo sindical, fui presidente de FECODE y vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia nacionalmente, y le dimos el apoyo a las madres comunitarias, como trabajadoras que son. Pero lo que no podemos admitir como profesionales de la educación es que nuestros niños no tengan a un maestro o maestra formada en el preescolar que sabe cómo hay que enseñar en ese nivel educativo tan importante. Y si seguimos mirando la cobertura, ¿por qué hay 2,300,000 niños que van a la jornada de la tarde en lo que se llama la jornada doble? Hay que resolver ese problema y construirle espacios educativos a 2,300,000 niños si le aplicamos el índice
de la OCDE, porque este país es muy juicioso en cumplir índices internacionales, pero cuando se trata de reconocer derechos salariales, calidad de la educación, etcétera, no se aplican. Si se aplicara aquello de que máximo 19 niños por curso, pongámosle 20, entonces para 2.300.000 niños necesitaríamos construir más de 100.000 aulas y nombrar más de 100.000 maestros. Y entonces ahí vamos mirando, es decir, porque esto de los derechos, del derecho principalísimo y fundamental de la educación, como es el de la educación, porque es la puerta de entrada para conocer y disfrutar el resto de los derechos ciudadanos fundamentales. El que no conoce sus derechos, el que no está bien educado, indudablemente tiene una desventaja enorme en su existencia. Pero sigamos mirando rápidamente, muy rápidamente otros temas. El tema, por ejemplo, de los contenidos educativos. Entonces, desapareció del currículo la historia de Colombia, en una pretensión por borrar la memoria, la identidad de nuestros pueblos, en una pretensión de convertir la educación en algo acrítico, que no repasemos lo que nos ha pasado. Este tema de la paz, de la violencia en Colombia, es necesario recuperarlo, es necesario conocer las causas de la violencia, pero los contenidos de la educación no nos permiten ir a esos asuntos tan importantes, y Colombia es un país sui generis en violencia, son más de 2 siglos de violencias, que vale la pena que nuestros jóvenes, nuestros niños la conozcamos, no para reproducirla, sino para buscar blindarnos y avanzar en este campo. Pero un día le abrieron las puertas de par en par a los empresarios por la educación, que es una fundación constituida en el año 2001. Es una fundación donde participan 4.000 cacaos, los dueños de las empresas más grandes internacionales, transnacionales y nacionales. Y ellos se han apoderado de muchas cosas. Dentro de las cosas que se han apoderado es la construcción de los estándares y competencias que son lo que hoy se llama los contenidos educativos. O sea, en la ley 115 ustedes mirarán en el artículo 31 que dice, estas son las asignaturas ordenadas por la ley, pero cuando se va a desarrollar esas asignaturas nos encontramos con los estándares y competencias, y esos los construyeron los empresarios por la educación, los tecnócratas del Ministerio de Educación Nacional, con unos fines sesgados, unos propósitos llevados a favorecer el mercado, a favorecer las empresas, etcétera. No nos oponemos a que los empresarios estén en la definición, pero lo que no nos gusta y rechazamos profundamente es que excluyan a las universidades en la construcción de los contenidos educativos, que excluyan el mundo cultural, que excluyan a los maestros, que excluyan a los estudiantes, que excluyan a los padres de familia. La educación tiene que ser la conjunción de muchos intereses de una sociedad y no solamente los intereses del sector empresarial. Entonces reclamamos unos contenidos científicos, unos contenidos humanísticos, unos contenidos artísticos, unos contenidos que lleven también al estudiante, al joven que se está formando, a gozarse la ética y la estética, al desarrollo corporal, físico, es decir, unos contenidos educativos que nos permitan la formación integral de los seres humanos. En el tema financiero, voy a decir rápidamente, es catastrófico. El doctor Santos dijo que en los próximos 4 años, ya casi 3, dejaría el 7.5% del PIB para educación.
porque Colombia es el país en América Latina que menos invierte en educación, sobre todo en educación pública. Pero es el país en donde las familias se meten la mano al bolsillo. El esfuerzo privado de las familias para darle educación a sus hijos es el más alto de América Latina. Mientras que el 23% del esfuerzo de las familias para educar a sus hijos lo tiene Colombia, el 9% lo tiene la OCDE. Es decir, de cada 100 familias en la OCDE, 9 paga la educación privada. Y en Colombia, 23 familias de cada 100 están aportando para la educación privada. Es un esfuerzo enorme que se hace. La diferencia es muy grande en lo que se invierte en un niño, mientras que en la OCDE se invierte 16 millones de pesos en un estudiante universitario. En Colombia se invierten 8 millones de pesos si promediamos el valor de la matrícula de la privada y de la pública. El salario de los maestros tiene una diferencia enorme. Países que le pagan $40.000 al año a un maestro en promedio, pero en Colombia se está pagando $3.500 al año promedio. Entonces, en materia financiera hay cosas gravísimas. El derecho a la educación solamente se puede tener como cierto si el Estado asume un tema de una importancia enorme que se llama gratuidad de la educación. Gratuidad no solamente para los pobres. La gratuidad tiene que ser un concepto ligado a derecho. Por lo tanto, deben ir a la educación gratuita, pública, o sea, la educación pública tiene que ser gratuita. Ya a ella pueden acceder los ricos, los pobres. La universidad privada, las instituciones privadas, es una opción de la familia. No es que nos opongamos a que exista la educación privada, esa es una opción de la familia. Lo que nosotros estamos buscando es que la educación pública, universitaria, primaria, preescolar, básica, técnica, tecnológica, sea gratuita, pero no solamente pensada la gratuidad en términos de no cobrar matrícula ni pensiones, sino pensada en que la gratuidad tiene que tener un concepto más amplio como lo plantea la UNICEF, la UNESCO, y es el Estado tiene que responder por la salud de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes, por la nutrición, por los útiles escolares, por la vestimenta, o los que llaman los uniformes, por los textos y útiles escolares, por el transporte escolar, porque un sistema económico como el que nos agobia es un sistema que reproduce miseria, pobreza, excluidos. Este sistema capitalista que tenemos genera la reproducción de familias, de hombres pobres. Hace 2 días nos decía la viceministra de Salud, bueno, aquí hay cosas que no las podemos resolver y es que nazca tantas mujeres pobres, pues se tendrán que morir en el parto. Somos el país de América Latina de más índice de mortalidad en las maternas. Claro, aquí es una desgracia ser pobre, ser mujer. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado, que tiene que propiciar las condiciones, que los estudiantes puedan ir a la universidad? Pues es a través de la gratuidad. Pero en lugar de gratuidad, ¿qué nos vende el gobierno? Serpilo Paga, nos vende los créditos educativos. Esas becas de Serpilo Paga realmente es un crédito enmascarado de beca. Si ustedes revisan con cuidado, compañeros, van a encontrar que ahora en el Plan Nacional de Desarrollo extienden el programa de Serpilo Paga, pero lo colocan como algo inalcanzable. Yo me pongo a mirar ese programa Serpilo Paga y entonces se exigen una serie de requisitos. Primer requisito,
haber obtenido más de 310 puntos en las pruebas saber. Está también otro requisito, el estar ubicado en un sitio del Sisbén 1, 2 o 3 que esté por debajo de 57 puntos. Pero además le dicen, pero para poderte regalar lo que te dimos de crédito, tú tienes que estar ubicado en el 10º decil superior de tu especialización. Pero además de eso, tienes que cursar la carrera estrictamente en el tiempo original, es decir, no te puedes demorar ni 2 meses más. Entonces yo me pongo a mirar eso del Serpi lo paga y me acuerdo cuando era más joven, mucho más joven, que a mi pueblo llegaba alguien con una vara de premio, le colocaba a la punta de la vara un premio y el primero que llega allá entonces se lleva el premio, pero lo que no le contaban a los que participaban era que la vara le echaban grasa y por supuesto no podía subir. Total que eso es lo que le están dando a los estudiantes, y hay muchos estudiantes, ¿no?, que creen que de verdad esa es una gran ventaja. No. Voy a resumir diciendo lo siguiente. Necesitamos cambiar este régimen educativo. El régimen educativo se puede cambiar incluso antes de que cambie el régimen político. Pues todos quisiéramos tener un régimen social, un régimen democrático, pero podemos cambiar. Muchos dirán que solamente la educación cambiará y tendremos la educación que soñamos el día, sí señor, el día que tengamos un gobierno democrático. El día que tengamos un presidente o presidenta de la República que piense en Colombia. El día que tengamos en el Congreso de la República una bancada tan numerosa que nos permita hacer transformaciones desde el Congreso. Pero tenemos una inmensa obligación hoy los estudiantes, los maestros, los colombianos, los demócratas, la izquierda en Colombia, y es que tenemos que luchar por varias cosas en la educación. Una, que la educación pública sea gratuita, de calidad, desde el preescolar hasta la universidad, sin los intermediarios, sin los colegios en concesión, sin la aparición de lo que se llaman los operadores privados, sin convertir a los niños en mercancía, porque un niño que va a la educación pública tiene un precio ya colocado en la frente, pero si va a una escuela concesionada o una escuela pública de ampliación de cobertura, el niño tiene otro precio. El niño que va a la pública a un precio promedio de 1 millón de pesos, pero el niño que va a la concesionada, el niño que está intermediado por los mercaderes de la educación, tiene un precio por cabeza que se acerca a los 3 millones de pesos y en ocasiones, como en el caso de los indígenas del Baupés, le colocan 7 millones de pesos a la cabeza de cada niño, y por supuesto que las autoridades indígenas prefieren recibir los 7 millones de pesos porque eso le ayuda a otra cosa, a resolver otros problemas, y no a obligar a que el Estado dé una educación gratuita, obligatoria, de calidad. Entonces, yo creo que en buena hora, compañeras y compañeros, se está construyendo estos frentes de lucha. Por supuesto que el Comité Nacional por la Defensa de la Educación Pública vamos a participar en el Frente Amplio por la Educación, porque este es un propósito que tiene que mover a Colombia y tenemos que producir profundas transformaciones. La MANE, que hace parte de este comité, junto con Citraunicol, Sindodic, FECODE, otras organizaciones sindicales, otros sectores de los estudiantes de la secundaria, pues vamos a estar muy pendientes por sacar adelante estas propuestas. Creemos que llegó el momento importantísimo en donde la educación va a jugar un papel muy importante en el posconflicto. Y finalmente yo quiero decirles, hay un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 223, que ordena
que le da 2 años a las universidades públicas y privadas para que tengan certificación de alta calidad en sus programas de licenciatura. No le da las garantías a la universidad pública, que está con muchos problemas de carácter financiero, no le da las garantías económicas para en esos próximos 2 años acreditar de alta calidad sus programas de licenciatura en educación. Bien, entonces, muchas gracias, compañeras y compañeros. Aquí estaremos muy comprometidos con todos los sectores, el polo y la izquierda en Colombia, todos los sectores que estén dispuestos a la lucha. Por supuesto que allí vamos a estar en este gran frente amplio por la educación. Agradecemos las palabras del doctor Zenén Niño. En este momento invitamos al profesor Atertio para que nos acompañe en la mesa. Solamente decir que desde el semestre pasado y en este semestre hemos venido desarrollando una labor muy fuerte. Los estudiantes, las diferentes organizaciones secundaristas, de maestros, decir que especialmente en esta semana hemos desarrollado 3 actividades importantísimas que pues son las que nos llevan a esta jornada. Decir que el martes tuvimos una jornada por la memoria, por los derechos humanos, que ayer tuvimos un proceso muy importante, es otro nuevo proceso que los estudiantes realizan, planteando más de 25 ponencias donde compartimos el diagnóstico que usted y el doctor Alirio han presentado, y decirles que estamos aquí muy comprometidos en el desarrollo y la construcción de un frente amplio que defienda la educación, los derechos y que le aporte a la paz del país. Entonces, cedemos la palabra al señor rector. Buenos días. He querido presentarme un momento para saludar al senador Zenén Niño, reconocido por su aporte histórico a las luchas del magisterio, a los miembros de UTL del Parlamento, excusarme porque estamos en consejo académico con unos asuntos sumamente urgentes que tienen que ver justamente con una propuesta del distrito para ampliación de cobertura, pero decirle en primer lugar al senador y a los miembros de UTL bienvenidos. Esta es su casa, la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad pública que es la universidad por excelencia del magisterio del país y que hemos tratado de ser consecuentes con la misión que ello nos establece, razón por la cual no fuimos ajenos a las recientes movilizaciones de FECODE y no somos ajenos a sus resultados finales. Y al Frente Amplio por la Educación, que se ha construido con la participación de colectivos, de organizaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, que por supuesto felicitamos la iniciativa, la valoramos y que desde la Rectoría estamos dispuestos a brindar el apoyo necesario. Simplemente estas palabras para expresar pues la decisión de la Rectoría y de la dirección y del gobierno universitario de hacerse partícipe de alguna manera con estas iniciativas y saludar la presencia de ustedes. Muchas gracias. Invitamos también a Santiago Salinas de la UTL de Víctor Correa para que nos acompañe en la mesa. Si se encuentra acá, lo invitamos a que nos acompañe.